6 de agosto de 1945. Una fecha que quedó grabada a fuego en la historia de la humanidad. Un día en el que el mundo cambió para siempre. Una mañana en la que la ciudad japonesa de Hiroshima fue arrasada por la fuerza destructiva de una bomba atómica. Esto fue uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Corría el año de 1945, Japón y los Estados Unidos de América tenían 4 años enfrentados en una intensa batalla, llamada la Guerra del Pacífico. 26 de julio de ese fatídico año, fue cuando Truman, el presidente americano, da un ultimátum a las fuerzas y al gobierno japonés, exigiéndoles la rendición inmediata o tendrían que enfrentarse al poder masivo del país de las barras y las estrellas. Nunca se mencionó el uso excesivo de armas nucleares que se hallaban entre el poderoso arsenal de los americanos. Armamento que no dudaron en utilizar, y así es como comienza esta terrible historia. De una pequeña ciudad situada a 20 kilómetros de Hiroshima, llegaron mensajes confusos a Tokio, los cuales manifestaban el avistamiento de un destello inmenso y una siniestra nube de humo, acompañada de un ensordecedor estruendo. De inmediato, las bases militares de Tokio intentaron establecer una comunicación con Hiroshima, pero sus radios y emisoras no daban ningún tipo de señal. La noticia llegó a los mandos y al Estado Mayor del Imperio Nipón, cuarteles y militares no daban señal de existencia. La duda se apoderó, puesto que en Hiroshima no se tenían almacenados explosivos que pudieran generar tal destrucción. Nadie se imaginaba que se encontraban ante uno de los acontecimientos más trágicos que ha experimentado el planeta. De inmediato enviaron aeronaves para realizar una revisión de lo que estaba pasando en Hiroshima. La aeronave, al encontrarse a más de 150 kilómetros de distancia, ya veía la inmensa columna de humo, así como grandes llamaradas de una Hiroshima en ruinas. No podían creer lo que estaban apreciando. La destrucción era de dimensiones bíblicas. Se preguntaban, ¿qué era lo que había pasado? Todo fue el resultado de una idea vanguardista, de unos muy inteligentes científicos, que pasarían a la historia como los creadores de una arma peor que la misma mente de Adolf Hitler, abriendo las puertas del infierno, al ser los primeros en utilizar una bomba atómica de destrucción masiva. El inicio del conflicto que llevó a Estados Unidos a realizar tan aberrante acto se remonta al año de 1922, con el inicio de un tratado naval que los japoneses no aceptaron, ya que éste limitaba el número de barcos que la milicia japonesa podía poseer, dando ventaja o mejor dicho, libertad a las flotas navales americanas e inglesas para poseer un sinnúmero de barcos, superando de manera abismal a las japonesas, esto unido a los problemas que Japón tenía con naciones europeas, las cuales estaban ocupando territorios pertenecientes al Imperio Nipón, causaron que en 1937 Japón decidiera invadir China, guerra que duró 8 años. Asimismo firmó un pacto con las naciones de Alemania e Italia, lo cual la sitúa como una de las grandes potencias de Europa. De esta forma y con las intenciones de mostrar su poderío, en julio de 1941, invade Indochina, entrando por un territorio que en esos momentos controlaba Francia, lo que ocasionó que Estados Unidos tomara represalias realizando embargos comerciales y la reducción del suministro del petróleo en un 90%, al igual que los británicos. Estas medidas, en vez de apaciguar al imperio japonés, tuvo reacciones contraproducentes, al grado que el 5 de noviembre de ese mismo año, Japón le declarara la guerra a los Estados Unidos. De forma sorpresiva, el 7 de diciembre de 1941, Japón lanza un severo ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor, el cual dejó un sinfín de muertos, heridos y pérdidas materiales, razón por la cual el 8 de diciembre Estados Unidos le declara la guerra al imperio japonés. Y la respuesta sería terrible, pues los estadounidenses echaron mano del proyecto Manhattan Engineering District, que en 1939 Roosevelt aceptara, conocido como el Proyecto Manhattan, llevado a cabo por los científicos nucleares Leo Slater, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría, y dirigidos por el científico Oppenheimer.
los cuales trabajaron incansablemente en el proyecto nuclear, en el cual se invirtieron aproximadamente $2 billones. El objetivo de este proyecto era superar a los nazis en su proyecto nombrado Uranio, el cual consistía en la misma meta nuclear, y supervisado por Ernest Heisenberg. El primer blanco elegido fue Hiroshima, la bomba atómica llamada Little Boy, con una carga de 65 kilogramos de uranio, liberada por el Enola Gay, un bombardero B-29 Superfortress, de 45 metros de longitud, comandado y dirigido por el comandante Paul Warfield Tebet, el cual nunca expresó remordimiento después de su participación en el lanzamiento de la bomba, el mismo quien bautizó la aeronave con el nombre de su madre, Enola Gay Hazard Tebet, bombardero que se encuentra en exhibición en el Museo Aéreo y Espacial de Smithsonian, en Chantilly, Virginia, a las afueras de Washington, para algunos, un símbolo de destrucción. Al estallar la bomba con su mecanismo de fisión de núcleos, aproximadamente a 600 metros antes de tocar el suelo, liberando así una enorme energía destructiva en un radio de 45 kilómetros y generando una ola de calor de más de 4000 grados centígrados. Se estima que ese fatal día perecieron entre 50.000 y 100.000 seres humanos. Dicha explosión se sintió a más de 50 kilómetros de distancia, produciendo incendios en una área de 10 kilómetros con una duración de 3 días alrededor de la zona cero. Existen muchas historias sobre los integrantes del Cuerpo de Operaciones 509, los cuales fueron los elegidos para llevar a cabo la misión nuclear, de los cuales algunos nunca se arrepintieron y fueron honrados por sus contemporáneos. Otros se dice que desertaron o tuvieron problemas de salud tanto física como mental. Tal es el caso de Claude Heatherly, el piloto que comandó el Straight Flash, el avión de observación. Su historia se hizo muy conocida. Claude fue dado de baja de la Fuerza Aérea en 1947, el cual se asegura habría visto junto con otros compañeros de misión, como personas, hombres, mujeres y niños llegaban al jardín Hucain, desesperados en busca de agua, algunos descalzos, otros con quemaduras y con la piel colgando de diferentes partes de su cuerpo, imágenes aterradoras que nunca desaparecieron de su memoria y le causaron problemas físicos, mentales y familiares. En este jardín, el más antiguo de la ciudad de Hiroshima, existen árboles nombrados Ibaku-Yumuku, 160 árboles que sobrevivieron a la explosión. Pero no solo árboles sobrevivieron a la bomba atómica, sino también muchas personas, las cuales algunas murieron días, meses o años después, a causa de los efectos radioactivos, y otros los cuales son descendientes, y sufren efectos secundarios después de su nacimiento, a los cuales los nombraron Ibakusa, inúteros, los cuales han sido objeto de estudio para saber el límite que puede soportar el cuerpo y las secuelas que puede generar la radiación en un ser humano. En base a la explosión también se han realizado estudios para problemas de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radioactividad. En 1946, la revista Time publicó en una portada con una imagen del rostro de Einstein y de fondo la nube en forma de hongo, en medio del humo se muestra, E es igual a mc². En el artículo se menciona que teóricamente Einstein fue el padre de esta bomba atómica, porque gracias a su famosa ecuación fue posible fabricar esta destructiva arma. Otra asociación de Einstein con la bomba nuclear fue la carta enviada al presidente Roosevelt en 1939, años antes de los bombardeos. La carta recomendaba mantener un contacto mesurado entre el gobierno y los físicos que investigaban el tema atómico en el proyecto Manhattan. La carta nunca sugiere la fabricación de una bomba nuclear. Sin embargo, el científico declaró en 1955, poco antes de morir, que lo sucedido en Hiroshima se debía a un gran error suyo. Einstein, el hombre más inteligente del mundo, también fue el más arrepentido, aunque para esos momentos las fuerzas militares estadounidenses ya habían ocasionado más muertes que las mismas armas nucleares. Como quiera que haya sido, la mayoría del mundo considera como un acto injustificable la decisión del presidente Truman, lo cual, sin temor a equivocarnos, fue un crimen de guerra. La verdad es que la aparición de armas nucleares cambió el rumbo de las confrontaciones internacionales, por lo cual en 1970 surgió el Tratado de No a la Proliferación de Armas Nucleares,
a la cual se integraron la mayoría de países del mundo, en excepción de Corea del Norte, Pakistán, la India e Israel. El Museo de la Paz de Hiroshima fue inaugurado en 1955. En el edificio principal no solo existen artefactos, narraciones y experiencias de los escalofriantes incidentes ocurridos a las víctimas de la catástrofe del 6 de agosto, sino que también advierten del peligro que corre el planeta entero al utilizar estas armas nucleares de destrucción masiva. Gracias por elegir nuestro canal. Esto es Humana Revolución. Suscríbete y activa la campanita para ver más contenido interesante. Hasta pronto.